La palabra de Dios nos dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Amén. Aunque este proverbio fue escrito por Salomón, inspirado por Dios para la impureza, pero pues estamos en este mes de marzo con el lema Viviendo para Dios. Y mi pregunta es, ¿estamos viviendo para Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está deteniendo para la gracia y alcanzar esta salvación tan grande? La palabra de Dios nos enseña que debemos instruirnos por leyendo su palabra. Amén. En Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estamos en un camino oscuro, tenebroso, pues que queremos instantáneamente pues tener algo con que alumbrar para poder recorrer ese camino. Pues déjeme decirle, hermano y amigo, que la palabra de Dios es lámpara en nuestros pies, porque si no leemos, si no nos instruimos por aquella palabra que ha dejado nuestro Dios, pues estamos caminando en un camino errado, oscuro y tenebroso en la palabra. Amén. En 2 Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque cuando conocemos de Dios, Dios no solo cambia, Dios no solo transforma, sino que hace nuevas todas las cosas. Así que esta palabra nos enseña que sigamos en el conocimiento para seguir que el Señor, permitir que el Señor expanda y ensanche nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, pero ¿qué debemos hacer? Disponer esta vida que el Señor nos ha dado, porque ni siquiera esta vida es de nosotros, esta vida le pertenece al Señor, esta vida es para honra y gloria de su nombre, pues cuando no conocíamos al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él hoy nos ha dado vida y vida en abundancia para predicar de su amor, de su poder, de su deidad, de su misericordia, porque estamos en la gracia de Dios. Y es para que esta palabra llegue a todo, hasta lo último de la tierra. Y qué privilegio, qué honra es servirle a nuestro Dios por medio de las plataformas, porque no se puede, ahí sí ya no estará la excusa, es que no podemos ir a tal lugar, es que en tal lugar no se predica la palabra de Dios, pero si allí hay un dispositivo y llega esta palabra a través, así sea de la radio, porque también se transmite en las emisoras, así sea en el lugar de esta palabra, allí Dios estará obrando, allí Dios estará cambiando, transformando un corazón. Aquellos amigos que tal vez dicen, ¿y cómo vivo para Dios? Pues esta es la palabra que el Señor nos deja, que debemos de guiarnos, que debemos dejarnos inspirar, que debemos dejar que Dios nos lleve por este camino, pero disponernos porque Dios no va a obrar en alguien que no quiera que Dios obre en él. Porque si yo quiero que Dios obre en mi vida, que Dios me bendiga de una manera especial, pues yo lo voy a permitir y Dios lo va a hacer. Pero si al contrario, yo no lo hago, no permito que Dios obre en mi vida, pues Dios no obra en nuestra casa, en nuestra familia. Amén. Y sabemos que hay dificultades, que pasamos por procesos y que son necesarios, porque Dios nos forma a través de aquellos procesos, que en el proceso, que en la enfermedad, que en aquel estado, no, en ciertas ocasiones flaqueamos, pero es necesario, mi hermano, es necesario que seamos procesados, así como el oro. Y la palabra de Dios dice en San Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Dios nos da esa paz en medio de la
dificultad, aquellos amigos no entienden que en medio de la escasez, que en medio de la enfermedad, en medio del problema, de la adversidad, en lugar de una queja, una alabanza para nuestro Dios. Los amigos no entienden esto. Amén, porque no han vivido, no han conocido el amor de Dios, no han sabido que en Dios es nuestra esperanza, que Él no es la última solución, sino que es la única solución a nuestra vida, a nuestros inconvenientes, nuestros procesos, nuestras pruebas. Pero Él nos da esta paz que el mundo no da. Así que mi amigo, si hay algún amigo o amiga que nos escucha a esta hora, o en el transcurso del día, cuando llegue ese audio a su vida, Dios nos da esa paz verdadera, no como el mundo la da, porque la paz del mundo es temporánea. Los placeres son temporáneos, pero el gozo de la salvación es eterna. Amén, que Dios nos lo permite vivir aquí en esta tierra, pero mucho más allá después de la muerte también. Amén, viviremos con gozo si nos guardamos para el Señor, si vivimos para Dios, si honramos y bendecimos a nuestro Dios. Amén. En 2 de Tito, capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es, ahí está la palabra de Dios, que debemos renunciar a todos los deseos mundanos, viviendo una vida sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos permite aprender, enseñarnos. Allí aprendemos de todo, desde cómo ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, quien tenga un negocio, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, ser buenos amigos, buenos hermanos, porque en ella encontramos todo, cómo perdonar, cómo dar amor, cómo compartir el amor de Dios para con todos. Que si está triste, allí hay un versículo donde dice que el Señor, si no tiene fuerza, el Señor se las da. Que el que siembra con lágrimas, con regocijo, segará. Amén, gloria al nombre de Jesús. Allí está toda la palabra de Dios, nos enseña, nos inspira. Y volviendo al versículo de inicio, donde está la sabiduría de Dios, que hay que buscarla. Él es el Padre de la sabiduría. Y Él nos ha diseñado con un propósito de que vivamos para Él. Pero en medio de nuestro día a día y que los tiempos mayormente día tras día son más peligrosos. Hay más maldad. Amén. ¿Y qué debemos nosotros hacer? Buscar, seguir buscando de Dios. Seguir instruyéndonos a través de la palabra del Señor Jesús. Gloria al nombre de Dios. Allí nos enseña la palabra de Dios cómo expresarnos ante ciertas adversidades, ante ciertas personas. Amén. No solo es decir, soy cristiano. No solo es decir, soy evangélico, voy a la iglesia. No, porque eso puede pasar. Pero qué bueno que los amigos que no leen la palabra de Dios lean nuestra vida, nuestro testimonio. No solo es decir, llevo 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, pero cuando voy al culto no adoro ni alabo a Dios, no dispongo mi vida para el servicio a Dios. ¿Cuántos en un hospital quisieran levantar sus manos
en agradecimiento a Dios y ya no poder, porque sus fuerzas ya no dan, porque su cuerpo ya está desgastado y cansado. Pero nosotros que Dios nos ha tenido con el privilegio de la salud, de la vida, que tenemos la capacidad para alzar nuestra voz, nuestras manos, inclinarnos ante su grandeza, poder decir santo, poder adorarle, poder exaltar su nombre, su grandeza, su poderío. Porque sabemos que nuestro enemigo es Satanás y él ha venido a zarandearnos. Pero en el nombre de Jesús, en Cristo estamos refugiados, en Cristo estamos completos, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque si vivimos para Él, tranquilo mi hermano, que en medio de la adversidad, que en medio de la enfermedad, usted tendrá gozo, que usted dirá, no sé cómo, no sé qué pasará, pero sé que Dios responderá, porque Él es mi ayudador. Él es nuestro consuelo, Él es nuestro especialista por excelencia, Él es el especialista que hace que todas las cosas sucedan, el especialista que interviene en lo imposible, en aquellas cosas difíciles, solo lo hace Él. Y a este Dios estamos predicando hoy, al único Jesús de Nazaret, el único Dios todopoderoso, el que hace cosas imposibles. A ese Dios le servimos. Y a ese Dios, querido amigo, queremos invitar que tú también lo conozcas, que conozcas de su amor, que no solo le conozcas, sino que lo puedas recibir en tu corazón, que viva justa, sobria y piadosamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Por eso estamos aquí en esta hora reunidos en el nombre de Jesús, para que esta palabra sea expandida y llegue al lugar donde Dios necesita que llegue y la persona que necesita escucharla. Que no solo dejemos llevarnos por el tiempo que se lleva en la congregación, sino que de verdad sea una vida para Dios, que sea una vida que vivamos para Dios, en comunión con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos de la congregación. Amén. Seguimos confiados, seguimos esperando en Dios, en que un día Dios vendrá y le veremos cara a cara. Pero el que permanece hasta el fin, este será salvo. Enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios en nuestra casa. Yo, así sea poquito, le digo a mi hijo, papi, tiene una evaluación, vamos a orar en el nombre de Jesús, para que Dios le ensanche sus conocimientos, sus capacidades, y le vaya bien, papi, porque con Dios a nosotros nos va bien. Y le hacen la evaluación y me dicen, más, saqué 5 en la evaluación. Y yo, gracias a Dios, porque es un niño y en esas cosas le enseñamos a nuestros hijos que también está Dios, que está el amor de Dios. Papi va a jugar un partido de fútbol, vamos a presentarnos delante de Dios, que todo lo que usted haga en este partido glorifique a Dios, que todo lo que usted haga, que gracias a Dios por sus dones y talentos que ha depositado en usted, pero que todo lo haga para la gloria de Dios, porque este cuerpo se lo ha dado Dios, porque esta vida se la ha dado Dios, y así vamos instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios, que en medio de las dificultades y todo, pero allí cuando yo sé que cuando él crezca se va a acordar de estas palabras y va a enseñarle también a sus hijos
que así sea para comernos un heladito, le damos gracias a Dios porque Dios ha provisto para aquello. Amén. Y nos ha dado esa sabiduría, nos ha dado esa inteligencia, nos ha capacitado, nos ha dado dones, talentos, ministerios, que tenemos que salir y predicar, que tenemos que dejar que Dios obre en ellos, que tenemos que dejar que Dios expanda eso en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero cerrar con esta pregunta: ¿estamos viviendo para Dios? Allí donde usted está, hermano, amigo, ¿estás viviendo para Dios? Los amigos tal vez quieran vivir una vida para Dios y no saben cómo vivir para Dios. Todas las personas, hay que tener también cuidado con las personas que nos rodean. Si estamos con personas que nos instruyen y nos dan esa ayuda para conocer a Dios, qué bueno, qué privilegio. Pero si estamos con aquellas personas que nos alejan de Dios, pues déjeme decir que allí no es el lugar, porque si nosotros queremos aprender cada día más de Dios, necesitamos reunirnos con personas espirituales, con personas de Dios, que vengan de Dios, que nos ayuden creer en Dios, a creer en todas sus cosas, sus obras maravillosas que tiene para con nosotros, sus promesas y proezas que hay. Amén. Y en esta hora, bueno, está la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles, que sigamos adelante, que Él es el que capacita, que nosotros no tenemos nada ni somos nada, sino que Él es el que nos lo da todo. Y sigamos para adelante sirviéndole a Dios. En medio de las adversidades, un día le veremos cara a cara. Estaremos juntamente con Él por la eternidad y nos guardamos para el Señor. Así que dejo la invitación para aquellos amigos que busquen a Dios, que vaya a una congregación que le quede más cerca. Si no sabe a dónde asistir, órele a Dios, que Dios le dará la sabiduría, que Dios lo guiará, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es